Bueno, la clase pasada empezamos a hablar de los enlaces químicos, de la importancia que tenían para la materia, ¿sí? En general, cómo podían formarse distintos tipos de enlaces, ya sean enlaces entre átomos o enlaces entre moléculas, ¿sí? Eso es lo que habíamos analizado. Y empezamos a ver las uniones interatómicas o intramoleculares, que son los que suceden entre átomos, ¿sí? Entre átomos. Estuvimos charlando de la unión iónica, ¿sí? Y creo que había dejado pendiente la unión covalente. Así que vamos a arrancar con esto, ¿sí? Explicamos que era la regla del octeto para poder formar uniones entre los átomos, ¿sí? Vimos que los átomos pueden ganar, perder o compartir electrones, ¿sí? Ganar, perder o compartir electrones, cualquiera de las tres cosas pueden hacer, ¿sí? Eh, y en base a eso vamos a poder formar las diferentes sustancias, ¿sí? Ahora, para que ese ganar, perder o compartir electrones sea adecuado, teníamos que tener en cuenta que los elementos iban a ganar, perder o ceder electrones para volverse más estables. Y se volvían más estables cuando pasaba ¿qué cosa? Cuando más se parecían a un gas noble, Bien, pero muy bien, pero ¿en qué se tenían que parecer al gas noble? En cantidad de electrones. En la cantidad de electrones en el último nivel de energía, no la cantidad de electrones en general, la cantidad de electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Eso es lo que teníamos que tener claro, ¿eh? En el último nivel de energía. Vimos justamente cómo los elementos podían ganar o perder, ¿sí? Siempre que la diferencia de electronegatividad sea muy grande entre los elementos, la electronegatividad era la capacidad del elemento para atraer electrones, ¿sí? Mientras si la electronegatividad es muy grande, el elemento más electronegativo le va a arrancar electrones al elemento menos electronegativo, ¿sí? Como el caso del ejemplo que se ve acá del cloruro de sodio, ¿sí? El cloro tiene 7 electrones, le falta uno, le roba uno al sodio, ¿sí? Para formar un catión sodio y un anión cloruro, ¿sí? Esto era una unión como, ¿se acuerdan? Le habíamos puesto nombre, cuando se formaban cargas. Iónica. Unión iónica, ¿sí? Cuando un elemento pierde los electrones y el otro los gana, es una unión iónica. Muy bien. Después teníamos a los elementos que podían compartir electrones, cumpliendo con la misma, el mismo principio que analizamos recién. Yo tengo que compartir electrones hasta llegar a 8 electrones en el último nivel de energía. Volverme isoelectrónico con el elemento más cercano. Volverme isoelectrónico con el gas noble más cercano en la tabla periódica, ¿sí? Por eso hablábamos de la regla del octeto, ¿sí? Bueno, muy bien. Nosotros vimos un ejemplo, les mostré cómo se escribían las uniones, ¿sí? Con rayitas. Acá tenían los últimos electrones de cada elemento en el último nivel, perdón, los electrones de cada elemento en el último nivel de energía. ¿A qué era igual la cantidad de electrones en el último nivel de energía? Que yo les había dicho que era fácil de ver. ¿A qué número? Al número de grupos. Al Al número primer. de grupo. Muy bien. ¿Para qué tipo de elementos? ¿Cómo se llamaban los elementos? Esos que el último nivel de energía era igual al número de grupo. ¿Elementos qué? representativos. Representativos. Elementos representativos. Muy bien. Vimos la unión iónica, el enlace iónico, ¿sí? Todas las pautas que tenemos que tener cuando hablamos de un enlace iónico. Vimos que ese enlace iónico, ¿sí? Siempre el elemento más electronegativo le roba electrones al menos. Y los dos elementos van a terminar teniendo la configuración electrónica externa, o sea, van a ser isoelectrónicos con el gas noble más cercano, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿sí? Cómo se formaba la unión iónica. ¿Qué características tenía la unión iónica que yo les había dicho? No está acá porque lo puse en... Yo se los dibujé. ¿Qué pasaba con la unión iónica? ¿Se acuerdan? Cuando el elemento ganaba o perdía, cuando el elemento ganaba electrones y el otro perdía electrones, ¿sí? Eh, ¿Qué pasaba? ¿Qué formaban? ¿Forman moléculas los compuestos iónicos? Forman iones. Forman iones, muy bien. ¿Y qué pasaba? ¿Formaba qué cosa? ¿Se acuerdan?
Forman retículo cristalino, era. Y no forman Retículo moléculas. cristalino. Muy bien, no forman moléculas, forman retículos cristalinos, forman redes, ¿sí? Forman redes. Y habíamos visto que esas redes eran rígidas, ¿sí? O sea, los elementos no podían ir a donde querían, estaban fijos en el lugar, ¿sí? Siempre teniendo cargas positivas y cargas negativas. Vimos que los compuestos iónicos, por ejemplo, en la mayoría de los casos, no, todos los casos son compuestos sólidos, ¿sí? Son sólidos, no son líquidos ni gaseosos. Vimos que suelen tener puntos de fusión elevados, ¿sí? Punto de fusión quiere decir que... ¿Cuál era el punto de fusión? ¿Se acuerdan? El que pasaba de dónde a dónde. La transición de sólido a líquido. Perfecto, ¿sí? Punto de fusión alto, muy bien. Y habíamos visto que cómo se llamaba la mínima cantidad de veces que se repetía un elemento. Bien, muy bien, ¿sí? Muy bien, fórmula mínima. Perfecto. ¿Sí? Recuerden que los compuestos iónicos se formaban principalmente entre un metal y un no metal, ¿sí? Cuando las diferencias de electronegatividades son grandes. ¿Sí? Perfecto. Me ven medio tonto, es porque hoy me desperté con una contractura y me tomé una pastilla que tiene relajante muscular y me parece que me está haciendo efecto ahora. Así que si me quedo dormido enfrente del teclado, me estoy... ¿Quién puede seguir la clase si yo me quedo dormido? ¿Alguien se anima? Igual son 10 minutos, ¿no? Después se hace nota. Bueno, muy bien. Ahora sí empezamos con algo que no vimos en la clase anterior. Vamos a empezar a charlar de los compuestos covalentes. ¿Sí? Compuestos covalentes. La principal diferencia entre un compuesto covalente y un compuesto iónico es que prácticamente siempre suceden entre no metales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos para formar un enlace covalente, ¿sí? Enlace covalente, tiene que ser mayor o igual a 2. O sea, cuando yo hago la electronegatividad de un elemento y le resto la electronegatividad del otro elemento, me tiene que dar un número más grande que 2. Nosotros vamos a decir que las uniones son covalentes simplemente cuando tengamos un metal unido a un no metal. ¿Sí? No vamos a hacer la cuenta, no es necesario. ¿Sí? Pero tienen que conocer la definición. ¿Sí? Pero recuerden que vamos a estar hablando de un compuesto covalente cuando la diferencia de electronegatividades, ¿sí? Es muy pequeña, ¿sí? Y aparte de que la diferencia de electronegatividad sea pequeña, vamos a estar hablando de dos no metales que se unen entre sí, ¿sí? ¿Cómo se van a unir? Se van a unir compartiendo electrones. Van a compartir electrones, ¿sí? O sea, lo que habíamos visto en la clase pasada, no sé si se acuerdan. Yo tengo un elemento cualquiera, en este caso el oxígeno tiene 6, tengo el oxígeno acá, ahí lo ven, acá tengo el oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel de energía, son los rojitos, ¿sí? Y se quiere unir al agua, el agua tiene un solo electrón en el último nivel de energía. Si tiene 6 electrones en el último nivel de energía del oxígeno, ¿con quién se va a querer unir? Sí, está bien lo mismo. ¿Cómo se va a querer unir, mejor dicho? ¿Qué va a Con el necesitar para...? hidrógeno. ¿Cómo? Se va a querer unir con el hidrógeno. ¿Pero qué tiene el hidrógeno que a él le gusta y por eso se quiere unir? Lo va a complementar para terminar, o sea, para completar los 8 niveles que necesita en su último nivel. Los 8 electrones que necesitan el Para último nivel. 8 electrones, perdón. Muy bien, entonces, ¿por qué el oxígeno se va a querer unir al hidrógeno? Porque el hidrógeno tiene un electrón que le quiere prestar, ¿sí? No se lo quiere dar, se lo quiere prestar nada más. Que le quiere prestar, ¿sí? Para que el oxígeno cumpla con su octeto. Entonces, esto que está acá es una molécula que está formada por oxígeno e hidrógeno,
¿sí? Y el átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno están unidos ¿cómo? Mediante un enlace, ¿sí? Covalente, se llama. Enlace covalente cuando se comparten los electrones. ¿Y por qué es covalente simple? ¿Sí? Un enlace es covalente simple cuando un elemento con el otro elemento comparten solo un electrón. ¿Entiende? Un elemento con otro elemento comparten solo un electrón. Fíjense, este oxígeno con este hidrógeno comparten un solo electrón. ¿Sí? Este que está acá, el azul. ¿Eh? Comparten un solo electrón. Este oxígeno con este hidrógeno comparten un solo electrón. Son hidrógenos diferentes. ¿Sí? Se llama enlace covalente simple. ¿Sí? Y cuando se comparten más de un electrón, como puede pasar, acá tengo la molécula de oxígeno, ¿sí? Donde se comparten, el oxígeno, recuerden que tiene 6 electrones en el último nivel de energía, necesita compartir 2 con alguien para llegar a 8. ¿Sí? Esos 2 que comparte, ¿sí? Como lo comparte con el otro, ¿ven? Lo comparte con un solo átomo, o sea, un átomo comparte con un átomo en total 4 electrones, 2 de un elemento y 2 del otro. Eso se llama enlace covalente doble. ¿Sí? Doble. Y el enlace es covalente triple, ¿sí? Cuando se comparten 3 electrones, un elemento con el otro. ¿Sí? Son distintos tipos de enlaces covalentes. Ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Esto es una forma de analizar a los enlaces covalentes. También tienen que saber, ¿sí? También tienen que saber que los enlaces covalentes pueden ser polares, no polares o coordinados. ¿Sí? Yo, la clase de hoy, les voy a explicar el polar y el no polar, el coordinado lo voy a dejar para más adelante. ¿Sí? Lo voy a dejar para más adelante. Pero sí les voy a explicar bien qué es un enlace covalente polar y qué es un enlace covalente no polar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá, chicos, chicas? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuándo suceden los enlaces covalentes polares? No estoy preguntando, sino estoy iniciando la... Un enlace covalente polar sucede entre elementos diferentes. Yo lo anoto acá, pero igual después los voy a explicar bien. ¿Sí? Sucede entre elementos diferentes. ¿Sí? Puede ser más o menos polar, ¿sí? Pero sucede entre elementos diferentes. ¿Y cuando un elemento es no polar? Cuando los elementos que se unen son el mismo. ¿Sí? Cuando los elementos que se unen son el mismo. ¿Sí? Eso es un enlace covalente no polar. ¿Sí? Les pregunto a ustedes que están ahí. Este enlace covalente oxígeno-hidrógeno que ustedes ven acá, ¿es covalente simple? Eso ya está escrito ahí, pero les pregunto, ¿es covalente polar o no polar? Polar. Polar. Polar, porque el oxígeno es un elemento y el hidrógeno es otro elemento. ¿Sí? Bien. Este que está acá, que se va a formar entre No dos polar. oxígenos, ¿sí? Es covalente doble, ¿sí? Porque tengo 2 electrones de cada elemento compartiéndose. Ahora, ¿es polar o no polar? No polar. No polar. ¿Por qué es no polar? Porque es el mismo elemento. Porque es el mismo elemento. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo diferenciar los enlaces covalentes simples polares y los no polares? Sí. Ahora voy a hablar un ratito más de cada uno. Bien, ¿necesitan copiar algo o puedo seguir? A ver, lo que les mostraba recién, pero en imágenes, ¿sí? Lo que les mostraba recién, pero en imágenes más marcadas. ¿Eh? Nosotros vamos a tener, ¿sí? Un enlace covalente doble, simple, doble y triple, ¿sí? Simple es cuando se comparte solamente 2 electrones entre 2 elementos, ojo con eso, ¿sí? ¿Cómo lo reconozco? Esto lo vimos en la clase anterior. Cuando se comparten 2 electrones entre 2 elementos, yo no necesito escribir esto. Escribo directamente esto, y cada rayita que separa 2 átomos, ¿sí? Cada rayita que separa 2 átomos, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? Perdón, mejor dicho, ¿qué mostraba esa rayita que separa 2 elementos? ¿Y hay qué cosa? Par de electrones compartidos. Un par de electrones compartidos. Eso es lo que quiere decir.
un par de electrones compatibles. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Después acá tengo el ejemplo del oxígeno que nos mostramos recién, ¿sí? Ustedes tienen acá 6 electrones tienen que llegar a 8, bueno, comparten entre ellos, ¿sí? ¿Ven? 2 electrones de cada uno, ¿sí? O sea que si tengo 2 rayitas, ¿sí? Escuchen lo que les voy a preguntar, si tengo 2 rayitas, ¿cuántos electrones se comparten? No, 4. Pares. 4 en total, ¿sí? O 2 pares de electrones, ¿sí? O puedo decir, cada elemento comparte 2 electrones. Son todas las formas que yo puedo decir, ¿sí? Muy bien. Fíjense, el carbono, les quiero mostrar cómo se hace este, para que lo tengan en cuenta. Este, ¿no? Fíjense, ustedes tienen el oxígeno, ¿sí? Estoy abajo escribiendo, ¿lo ven? Carbono y el oxígeno, ¿sí? Tienen ahí. Tienen ahí los elementos. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en el último nivel de energía? 6. 6. Muy bien. El oxígeno tiene 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Tiene 6. ¿El carbono cuántos tiene? 4. ¿Cuántos? 4. 4. Muy bien. Tiene que fijar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos electrones necesita compartir el oxígeno para completar su octeto? ¿Eh? Si tienes 2. 2. 2. Entonces, ¿qué hace? Viene y hace así. ¿No? Comparte este con el carbono y este con el carbono. ¿Sí? ¿Y con este qué hace? Acá llegó a 8, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6, no llegó a 8. Ahora este oxígeno llegó a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxígeno ya llegó a 8. ¿Sí? Ese oxígeno ya llegó a 8. Muy bien. Y ahora, este oxígeno llegó a 8. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto le faltan? 2. Entonces, hace así. Y con este hace así. ¿Sí? En total, ahora el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completo el octeto. ¿Y cada oxígeno cuántos electrones tiene el último nivel de energía? 8. 8. ¿Sí? Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Muy bien. A ver. Esta fórmula que está acá, ¿sí? ¿Qué me dice? Tengo 2, 1, 2, ¿qué cosa que comparte con este oxígeno? 2, ¿qué cosa? Pares. 2 pares de electrones. Acá tengo 1, 2. ¿Cuántos electrones comparte este carbono con este oxígeno? 4. 4, o sea, 2 pares de electrones. ¿Eh? Muy bien. ¿Se entiende más o menos? ¿Necesitan Sí, copiar más. algo de acá? No. Entonces Mati es un doble. ¿Cómo? Ese sería un enlace covalente doble. Estos que están acá, este es un enlace covalente doble. Y este que está acá es un enlace covalente doble. Exactamente. ¿Sí? Para lo que hiciste también, sí. Claro. Claro, son enlaces covalentes dobles. Pero yo te pregunté, por eso no te dije, no digo que está bien, yo pregunté cuántos electrones se comparten. Si yo te pregunto cuántos electrones se comparten, vos me tenés que decir 2 con un oxígeno y 2 con el otro.
Claro. perdón, 2 pares de electrones con un oxígeno, 2 pares de electrones con el otro. O 4 electrones con un oxígeno y 4 electrones con el otro. ¿Sí? Siempre tenés que guardar eso. El total de electrones compartidos y obviamente que cuánto se entrega al carbono y cuánto se entrega al oxígeno. ¿Sí? Bien. Un segundo. No quiero sacar el bus. Muy bien. Vamos a empezar a analizar uno por uno qué es un enlace covalente polar y qué es un enlace covalente no polar. ¿Sí? Hoy me dijeron muy bien, estuvimos charlando, que los enlaces covalentes, ¿sí?, son entre 2 no metales. ¿Sí? Y que si los 2 no metales eran diferentes, distintos, ¿sí?, íbamos a tener un enlace covalente polar. ¿Sí? Un enlace covalente polar. ¿Por qué el enlace va a llamarse covalente polar? ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente lo que sucede es lo siguiente. Cuando ustedes tienen 2 elementos diferentes, acá tengo al hidrógeno y acá tengo al cloro, ¿sí? Cada elemento posee una electronegatividad distinta, ¿sí? Yo les dije que el concepto de electronegatividad, ¿sí? ¿Cuál era el concepto de electronegatividad? ¿Se acuerdan o no? Lo voy a escribir acá. ¿Saben o no? Era la capacidad para atraer electrones. Muy bien, vamos a decirlo de una manera simple, ¿sí? Es la capacidad de un elemento de atraer hacia sí un par de electrones. O sea que mientras más electronegativo es un elemento, mayor va a ser la capacidad de ese elemento para atraer los electrones. ¿Me siguieron lo que dije o no? Sí, Para hacer, para que exista la unión química, la unión covalente polar, perdón, la unión covalente solamente, yo necesito que los elementos tengan electronegatividades diferentes, electronegatividades chicas. O sea, que los dos tengan más o menos la misma fuerza y ninguno se pueda quedar con la totalidad de los electrones, a diferencia de lo que pasaba con la unión iónica. ¿Sí? Yo no quiero que ninguno se quede con la mayoría de los ninguno se quede con los electrones. Yo quiero que los compartan. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Cuando dos elementos son distintos, estos elementos poseen diferentes electronegatividades. ¿Sí? Si los elementos son distintos, poseen diferentes electronegatividades. ¿Eso les queda claro? Sí, profe. Entonces, si poseen diferentes electronegatividades, ¿sí? Si poseen diferentes electronegatividades, ¿uno va a tirar más fuerte que el otro o no? Sí, sí. Porque uno tiene más fuerza que el otro, básicamente. ¿Sí? Uno tiene más fuerza que el otro. Pero ¿qué pasa? Uno tiene más fuerza que el otro, pero no tiene la fuerza suficiente para arrancarle el electrón. ¿Sí? O sea, uno tiene más fuerza que el otro, pero no tiene fuerza suficiente para arrancarle el electrón. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. sí. Bien. Supónganse lo siguiente. ¿Sí? Supónganse lo siguiente. Ustedes se agarran de las manos con alguien. ¿Sí? Se agarran fuerte de las manos. ¿Eh? Se agarran fuerte de las manos. Pero ese alguien no es cualquier alguien, es Superman. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Sí. Bueno, ese alguien es Superman. O sea, los dos tironean, los dos se agarran, ¿sí? Ese alguien es Superman. ¿Sí? Si los dos tironean y quieren ir a algún lugar, por ejemplo, están acá no sé, están en el shopping, por decirlo así, y Superman quiere ir a McDonald's y ustedes quieren ir al baño, ¿sí? Y están agarrados de la mano, no se pueden soltar. ¿Sí? ¿A dónde van a ir? A McDonald's. A donde dice Superman, no porque quieran. ¿Por qué?
Que tiene más fuerza. Porque tiene más fuerza, ¿sí? Cuando yo tengo dos elementos diferentes, ¿sí? Que se unen entre sí, ¿sí? Los electrones están compartidos, eso no cambia, ¿eh? Fíjense acá, ustedes tienen al hidrógeno y al cloro, son diferentes, ¿sí? Forman un enlace covalente, o sea, cada uno cumple con volverse isoelectrónico con con el gas noble más cercano, como corresponde, ¿sí? Pero el cloro es más electronegativo, que el hidrógeno, ¿sí? Es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, ¿dejan de compartir los electrones? Pregunto. No, No. ¿Pero qué van a hacer los electrones? Van a tener tendencia a hacer ¿qué cosa? Atraídos hacia el cloro. Van a tener más tendencia a ser atraídos hacia el cloro, ¿sí? O sea, están compartidos, ¿sí? Pero como el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, el electrón va a preferir estar cerca del cloro a estar cerca del hidrógeno. No quiere decir que no vaya a lo del hidrógeno, va a ir a lo del hidrógeno, pero va a ir como menos probablemente, ¿sí? Menos probablemente. ¿Ustedes tienen amigos o amigas todavía? Sí, obvio. Todavía tienen, porque claro, como no empezaron a estudiar como corresponde, todavía los amigos le dan bola. Pero en unos meses, cuando no puedan ir, ¿vamos a la Costanera? No puedo, tengo que estudiar. ¿Vamos a tomar algo? No puedo, tengo que estudiar. No puedo, tengo que estudiar. Ahí ya los amigos no le van a dar más bola. Pues los invitan a todos lados, ustedes no van, se quedan sin amigos rápidamente. ¿Sí? Esto ya habíamos hablado, ¿no? Amigos o amigas. ¿No? Ni hablar con los novios o las novias. Los amigos se la bancan mucho más que los novios y las novias. ¿Eh? Los amigos entienden, no, puede estudiar, por ahí te caen a tu casa, a tomar unos tereré, qué sé yo. Pero el novio o la novia enseguida lo van a dejar porque se ponen celosos, no pueden creer que haya algo más importante que ellos, es una cuestión de ego. Pero bueno, eso es otro tema. Cuando veamos clases de amor, ahora, de amor y relaciones. Ahora estamos en la clase de química. Pero bueno, ustedes tienen amigos todavía, ¿no? Sí, me dijeron que sí. En el verano, ¿sí? ¿Se van más a la casa del amigo que tiene aire acondicionado o a la casa del amigo que no tiene aire acondicionado? O mejor así. ¿Qué tiene? El que tiene, claro. O mejor así, ¿se van más a la casa del amigo que tiene pileta o a la casa del amigo que no tiene pileta? El que tiene pileta. El que tiene pileta es más electronegativo, pero no quiere decir que yo al otro amigo no lo quiera. Lo voy a seguir yendo a visitar. Ahora, de los 30 días del mes, ¿sí? De los 30 días del mes o 31 días del mes, depende del mes, van a estar seguramente más tiempo en la casa del amigo con pileta que en la casa del amigo sin pileta. ¿Sí? La casa del amigo con pileta que el amigo sin pileta. Cuando yo era chico, no era tan chico, era adolescente, era un poco más joven que ustedes nada más, no mucho más joven. Sí, no tenía la misma edad, porque tenía 16, 17 tenía, era la misma edad. Mi papá fue destinado por su trabajo a la prefectura Goya. ¿Hay algún goyano acá? ¿O goyana? Sí, ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién? yo, Abril Perrota. Ah, mira, bueno. Y nosotros estuvimos en Goya un año, porque mi papá fue el jefe de la prefectura. Y en el verano, sí, en el verano, mi mejor amigo, sí, Marcos, se llamaba en ese lugar, en Goya, en todos lados se llama Marco igual, Marcos, pero todavía vive ahí, Marcos. Obviamente que no va a la escuela con ustedes, porque tiene miedo. Vivía en la plaza, ¿vieron la plaza de Goya? La plaza a la vuelta, ¿sí? Yo vivía, yo les digo la plaza principal, y yo vivía enfrente de la plazoleta que da al río, ¿sí? No sé si se ubican los de Goya, donde está el reloj, que ponen la fecha, todo eso. Yo vivía ahí. Ninguno de los dos teníamos pileta. Ninguno de los dos teníamos pileta. Pero nos íbamos todos los días, agarrábamos la bicicleta, y nos íbamos a la casa de un amigo de Marcos, que yo lo conocí ese verano, que sí tenía pileta. Yo no dejé de ser amigo de Marcos, ni dejé de vivir en mi casa. Seguía yendo, pero ¿dónde estaba la mayor cantidad del tiempo?
En la pileta del otro. en la pileta. Bueno, ¿para qué les explico todo esto? Les explico todo esto para explicarles un concepto que para nosotros no es importante. Es extremadamente importante. Es ultra importante. Es súper importante y es recontra mil importante. Que se llama dipolo. ¿Sí? Se llama dipolo. Cuando dos elementos se mantienen unidos entre sí mediante enlace covalente, ¿sí? pero los elementos son diferentes, los electrones serán compartidos, ¿sí? pero no de forma uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Van a estar más tiempo arriba del elemento más electronegativo y menos tiempo arriba del elemento menos electronegativo. ¿Se entiende lo que digo? Los electrones Sí, se encuentran afuera de los elementos, del núcleo, perdón, formando nubes electrónicas, pues se mueven muy rápido. Es como si fuera una nube de electrones. Ese concepto de orbital que yo les expliqué el otro día, que es la zona del espacio donde la probabilidad de encontrar electrones es máxima, que después lo vamos a estudiar mejor, ¿sí? Es una nube. En esa nube los electrones se están moviendo todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando vos formás una unión química covalente, ¿sí? Las nubes se juntan y se forma una nube más grande, donde están metidos todos los electrones, ¿sí? Todos los electrones de los dos elementos que se mantienen unidos entre sí, principalmente igual los de la última capa de valencia, ¿sí? Ahora, como un elemento es más electronegativo que el otro, los electrones van a querer estar más tiempo arriba de un elemento que del otro, ¿sí? O sea que la nube electrónica esa que se está formando no va a ser uniforme. ¿Se entiende? ¿Me siguen lo que digo con esto o no? sí. O sea, entre el cloro y el hidrógeno se va a formar una nube, ¿sí? Una nube de electrones. Todo esto que está en rojo es una nube de electrones, ¿sí? Pero esa nube de electrones no va a ser pareja como la acabo de dibujar, ¿sí? Sino que va a tener un tamaño mayor sobre el cloro que sobre el hidrógeno. ¿Por qué va a tener un tamaño mayor sobre el cloro que sobre el hidrógeno? Les pregunto. Porque los electrones del hidrógeno van a querer ir más a la nube electrónica del Los cloro. electrones del hidrógeno y los del cloro, que son compartidos, los dos, van a preferir estar más sobre el cloro que sobre el hidrógeno. ¿Se entiende? O sea, durante cierta cantidad de tiempo van a estar sobre el hidrógeno y durante otra cantidad de tiempo van a estar sobre el cloro, ¿sí? Pero como el cloro es más electronegativo, los electrones van a estar más tiempo arriba del cloro, ¿sí? que del hidrógeno. Esto genera que sobre el cloro, ¿sí? O sea, el elemento que tiene los electrones más tiempo sobre él, o sea, el elemento más electronegativo, se genera una especie de carga negativa, pero no una carga negativa, como habíamos visto para la unión iónica. Una carga negativa que se le llama densidad electrónica negativa. ¿Sí? Densidad electrónica negativa. O densidad negativa. Es un poquito negativo arriba del cloro. ¿Sí? Pero no como carga. ¿Sí? Como densidad de carga. ¿Sí? Como densidad de carga. Es como que el ambiente está cargado negativamente, pero no hay cargas negativas. Exactamente. ¿Me siguen lo que digo? Y sobre el hidrógeno, como van a estar menos tiempo los electrones, o sea, el núcleo va a estar más expuesto, ¿sí? O sea, en el cloro voy a tener un núcleo menos expuesto, y en el hidrógeno voy a tener un núcleo más expuesto, ¿sí? Voy a tener sobre el hidrógeno una densidad de carga positiva, ¿sí? O sea que en la misma molécula, voy a tener en la misma molécula, ojo con esto, una densidad positiva, no una carga, una densidad positiva y una densidad negativa, ¿sí? Esto solo sucede en enlaces covalentes polares, ¿sí? Solo sucede en enlaces covalentes polares. Esa diferencia de cargas, esa densidad positiva de un lado de la molécula y esa densidad negativa del otro lado de la molécula, se denomina dipolo. ¿Sí? Se denomina dipolo. ¿Sí? Los elementos que forman dipolo son elementos covalentes polares. ¿Qué quiere decir dipolo? Que tiene dos polos. ¿Qué polos son? Negativo y positivo. Uno negativo y uno positivo. La densidad electrónica negativa
¿Va a estar sobre el cloro o sobre el hidrógeno? Oro. Sobre el cloro, ¿Por qué sobre el cloro? porque su electronegatividad es mayor. Porque tiene mayor electronegatividad, ¿sí? Entonces, en una misma molécula, la nube de electrones se va a correr de un lado hacia el otro, ¿sí? Y va a estar más tiempo, la nube electrónica va a ser más grande del lado del cloro que del lado del hidrógeno, ¿sí? El núcleo del hidrógeno va a estar un poquito expuesto, entonces eso va a tener una densidad electrónica positiva, ¿sí? Positiva. ¿Me siguieron más o menos, chicos, chicas? Sí, Mati. ¿Necesitan copiar lo que está en el pizarrón? Sí, por favor. Bueno, copien. Chicos, ustedes yo sé que tienen... Sí, profe. Bueno. Ahí pongo de nuevo el link por si hay alguna despistada. Bueno, muy bien. ¿Puedo borrar? ¿Queda claro el concepto de dipolo? Profe, ¿cómo se hacía para ver abajo? Abajo lo que no se puede. F2. Bueno, No, con ese. Alt. Sí, Alt. Bueno, muy bien. ¿Puedo borrar? Con Alt. Bueno. ¿Qué va a ser una molécula covalente no polar? ¿Sí? Cuando yo tengo dos elementos iguales, que están unidos entre sí, no importa que sea muy electronegativo o poco electronegativo, lo importante es que sean dos elementos iguales que están unidos entre sí, ¿sí? Yo voy a tener una unión covalente no polar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma fuerza, o sea, yo pongo a Superman a tirar de una soga con Superman, o les agarro las dos manos a los dos Superman, ¿sí? Y uno quiere ir para un lado, uno quiere ir al norte, el otro quiere ir al sur, los dos tienen exactamente la misma fuerza, entonces van a quedarse en el mismo lugar. Bueno, los electrones no es que se van a quedar en el mismo lugar, sino que van a estar siendo compartidos, ¿sí?, sobre los dos núcleos de igual manera. Eso es una unión covalente no polar, ¿sí? No polar. Y sucede cuando lo que se conoce como unión covalente polar pura, se conoce cuando los dos elementos son el mismo elemento, ¿sí? Dos elementos son el mismo elemento. También podemos decir que es cuando eh, la diferencia de electronegatividades da cero, ¿sí? Obviamente que si son el mismo elemento, la diferencia de electronegatividades va a dar cero, ¿sí? Va a dar cero. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Hay algo que es muy importante, ¿sí?, que no lo dije en el pizarrón anterior, lo voy a escribir acá arriba. Hay un concepto que se llama momento dipolar, ¿sí? El momento dipolar es distinto de cero en enlaces covalentes no, polares. O sea, el momento dipolar vale 0 en enlaces covalentes, ¿sí?, en enlaces covalentes polares. Eso me olvidé decir en el pizarrón anterior. El momento dipolar es distinto de 0 en enlaces covalentes polares. Distinto de 0 en enlaces covalentes polares. Y eso es una forma de darme cuenta si la molécula es polar o no, ¿sí? En cambio, en enlaces covalentes no polares, ¿sí?, en enlaces covalentes no polares, el momento dipolar es igual a 0, ¿sí? Eso es otro dato importante, ¿sí? Pregunto algo. Si yo tengo una unión covalente
como esta. Si yo tengo una unión covalente no polar, ¿sí? No polar. ¿Hay dipolo o no hay dipolo? ¿Entiende No. lo que pregunté? No. No, ¿No qué? no hay dipolo. No hay dipolo, ¿sí? Las moléculas covalentes no polares, ¿sí? Las moléculas covalentes no polares no tienen dipolo, ¿sí? Las moléculas covalentes no polares no tienen dipolo. ¿Queda claro eso? Bueno, me guío por las cabecitas que me hicieron así, ¿sí? Muy bien. Pregunto, ¿están copiando esto? Sí, profe. Sí, profe. El enlace covalente coordinado se los voy a contar más o menos, después cuando veamos eh, hemoglobina y demás lo voy a volver a explicar. Pero fíjense, el enlace covalente coordinado, ¿sí? Aparece cuando, ¿sí? Aparece cuando un elemento que posee pares de electrones libres, ¿sí? Pares de electrones libres. ¿Qué es un par de electrones libres? Un par de electrones libres son dos electrones que están juntos en el elemento, como esto que está acá. Insisto que esto lo tengo que explicar más adelante porque les tengo que explicar cómo se forma un par de electrones libres, ¿sí? Pero por ahora les cuento la definición, ¿sí? Un elemento que tiene pares de electrones libres puede compartir el par completo con otro elemento. Eso es un enlace covalente coordinado. O sea, acá el azufre, ¿sí? Le sobran estos dos pares de electrones. O sea que se los puede prestar del todo a este oxígeno. Porque fíjense, el azufre tiene 6 electrones en el último nivel de energía. 2, 4, 5, 6, que son las X. ¿Sí? Tiene que completar su octeto. Comparte un electrón con un oxígeno, comparte un electrón con el otro oxígeno, y si ya cuento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo los 8 que corresponden. O sea, ya el azufre no tiene que hacer más nada, ¿sí? Para formar un enlace. Ya tiene su octeto completo. Pero ¿qué pasa? Estos oxígenos que se quieren unir a él, ¿sí? No tienen forma de hacerlo, a menos que alguien les preste 2 electrones completos, porque acá tengo 6, ¿ves? 2, 4, 6. Entonces el azufre le puede prestar y compartir el par completo. Eso se llama enlace covalente coordinado. Insisto, se los voy a explicar mucho mejor más adelante. ¿Sí? Mucho mejor más adelante, porque hay un par de conceptos que tenemos que ver todavía. ¿Sí? Pero sepan que cuando a este le presta los 2 electrones, me pongo a contar, tengo 6 más 2, 8, complete el octeto. 6 más 2, 8, complete el octeto. Siempre que un elemento le tenga que prestar así un par de electrones al otro, es porque el que recibe los electrones tiene que tener mucha electronegatividad o mucha carga, o carga muy positiva. Cualquiera de las dos cosas sirve. O es muy positivo o, eh, o es más electronegativo. Cualquiera de las dos cosas va a funcionar, pero esto, insisto, no es momento. Para poder entenderlo tengo que explicarles un montón de conceptos que todavía no. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Ustedes tienen acá hay un error igual, que lo voy a arreglar antes de sacar la captura. Esto no tiene. Muy bien. Ustedes acá tienen distintos elementos, ¿sí? Y mostramos cómo se comparten los electrones, ¿eh? Para cada uno. Estas son las fórmulas de Lewis, que habíamos visto la clase pasada. Y estas son las fórmulas desarrolladas, ¿sí? Donde yo veo todos los enlaces. Cuando ustedes ven un enlace que es una flechita así como esta, es porque tengo un enlace covalente coordinado, ¿sí? Enlace covalente coordinado. Cuando tengo una sal, que está formada por un metal y un ion, ¿sí? ¿Recuerdan esto de cuando vieron uniones químicas? Uniones químicas no, perdón, compuestas. Tengo un metal y un anión, tengo que escribir al metal y tengo que escribir al anión con sus cargas negativas entre corchetes. ¿Sí?
Simplemente eso. Esto no se lo voy a dejar copiar. Bueno, finalmente, enlace metálico. ¿Sí? Enlace metálico. ¿Sí? En enlace metálico sucede entre metales, justamente. ¿Sí? Nosotros vimos, la unión iónica era entre metal y no metal. ¿Sí? La unión covalente era entre dos no metales. Y ahora vamos a ver el enlace metálico que sucede entre dos metales. ¿Sí? Sucede entre dos metales. ¿Vamos? ¿Qué particularidad tiene el enlace metálico? ¿Sí? En el enlace metálico lo que va a suceder es lo siguiente. Tengo cada elemento, por ejemplo hierro, ¿sí? Los metales tienen mucha tendencia a ceder sus electrones, ¿sí? Lo que va a suceder es que los cationes hierro, ven esto que está acá, en realidad el núcleo de cada hierro, ¿sí? Va a quedar fijo en un lugar. ¿Sí? Queda fijo en un lugar, con su carga positiva. Y los electrones de cada elemento hierro van a estar pasándose de un catión a otro. ¿Se dan cuenta lo que digo? O sea, los electrones no van a estar compartidos. Ni un elemento lo va a perder y el otro lo va a ganar. Los electrones van a estar deslocalizados. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Los electrones van a estar deslocalizados. ¿Qué quiere decir que estén deslocalizados? Es que no forman parte de un elemento o de otro. Forman parte de todos los elementos y se van a estar moviendo constantemente a través de los núcleos del metal. ¿Me siguen lo que dije o no? Sí, profe. Sí, Bien. ¿Ven? Esa característica que tiene la unión metálica es lo que hace, por ejemplo, que los metales brillen. ¿Sí? Porque como los electrones están deslocalizados, están medio sueltos, están yendo de un lado para el otro, se cargan muy rápidamente. Reflejan la energía muy rápidamente. ¿Sí? Entonces podemos ver su brillo, lo que se conoce como brillo metálico, que es típico de los metales. ¿Sí? Ustedes lo ven todo el tiempo, en una lata o lo ven en un tenedor, que los metales son brillosos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, para enlace covalente, electrones compartidos. Para enlace iónico, un elemento pierde electrones y el otro lo gana. Y en el enlace metálico, ¿sí? En el enlace metálico, ¿qué pasa? No pertenecen a ningún. Pertenecen a todos, vamos a decir, más fácil, ¿no? Porque para no negarle nada a los pobres, elementos hierros. La palabra correcta es deslocalizados. Son electrones deslocalizados. ¿Sí? ¿Queda claro esa palabra? Y da la sensación, o se dice, para que la gente recuerde, que es un mar de electrones que atraviesa los núcleos. ¿Sí? Que atraviesa los núcleos, que va paseando entre los núcleos, no los atraviesa. Va pasando entre los núcleos. Un mar de electrones. ¿Sí? Esa es la forma de reconocerlo. Justamente ese mar de electrones es el que hace que los elementos brillen. ¿Sí? Y también que los electrones estén deslocalizados, o sea que estén sueltos, es lo que hace que los metales sean tan buenos conductores de la corriente eléctrica. Los metales son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, tanto líquidos como sólidos. ¿Sí? O sea, tanto sólidos como fundidos. Son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. En cambio, los compuestos iónicos solo son buenos conductores de la corriente eléctrica si están fundidos, ¿sí? O en solución acuosa, o sea, disueltos. Y los no metales son bastante variados, pero en general no son no son buenos conductores de la corriente eléctrica, porque los electrones se están moviendo. Perdón, están fijos. No, perdón. Están fijos y solo se mueven entre dos átomos nomás para formar una molécula determinada. ¿Sí? Muy bien. Copien lo que está en el pizarrón. Es un cuadrito que resume, ¿sí? Básicamente las propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos. ¿Sí? Es un cuadro de doble entrada
que hace una comparación entre las características de cada uno de los distintos tipos de compuestos. Yo voy a tener compuestos iónicos, covalentes o metálicos, ¿sí? Así como ustedes escuchan, iónicos, covalentes o metálicos, ¿sí? Dependiendo de el tipo de unión química que mantiene a los elementos unidos, ¿sí? O sea, los elementos se mantienen unidos por unión iónica, covalente o metálica. Bueno, eso va a hacer que las características del elemento sean diferentes. No es lo mismo tener una unión covalente entre dos elementos que una unión iónica entre dos elementos, ¿sí? Eso va a darle diferentes tipos de características a cada uno de los elementos. Este cuadro es muy importante, suelen tomarles cosas de este cuadrito, ¿sí? Así que por favor, les voy a pedir, les voy a dar un ratito, yo me había olvidado de usar el cuadro. Les voy a dar un ratito, 5 minutos nada más, 5 minutos, para que copien todo el cuadro en la carpeta, porque es sumamente importante, ¿sí? Y aparte quiero que lean y si hay alguna palabra que no conocen, ¿sí? Y quieren que se las explique, ¿estamos? Pero les pido por favor que lo copien ahora mismo en la carpeta. Fíjate. Tenés solubilidad. Solubilidad quiere decir que algo puede o no disolverse, ¿sí? La solubilidad en general puede ser en agua o en cualquier otra sustancia. Disolverse es que vos lo tirás, mezclás y pasás a tener una solución homogénea, ¿sí? Eso es disolverse. ¿Queda claro? ¿Eso? Sí, sí. Bueno, entonces, si un disolvente es polar, quiere decir que está la sustancia que forma el disolvente es una molécula polar. Por ejemplo, el agua. El agua es el disolvente polar por naturaleza. ¿Por qué se dice eso? Porque el agua puede disolver, o sea, formar soluciones homogéneas con compuestos polares, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, vamos a empezar a verlo y lo voy a terminar en la clase que viene. Pero hay un dicho que dice que lo similar disuelve lo similar. O sea, si vos querés disolver una sustancia polar, tenés que buscar un solvente polar, ¿sí? El agua, por ejemplo, disuelve a el cloro de sodio, ¿sí? Lo puede disolver, ¿eh? El cloro de sodio es un compuesto iónico, ¿sí? Y el agua es un solvente polar, es un solvente que puede disolver sustancias polares, o sea que tienen carga en general, también que forman puente de hidrógeno, pero eso ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Te respondieron? Sí, Mati, gracias. De nada. Vamos a empezar con, recuerden que habíamos visto acá arriba, ¿sí? Que las fuerzas, que las uniones químicas, ¿sí? Que nosotros íbamos a estudiar, podían ser interatómicas o intramoleculares, ¿sí? O que podían ser intermoleculares, o sea, entre moléculas, ¿sí? Bueno, uniones entre moléculas. Vamos a empezar con eso. Escucha. Las fuerzas intermoleculares, o sea, las que son entre moléculas, ¿sí? Entre moléculas, van a depender exclusivamente de qué tipo de molécula estoy trabajando, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? La fuerza intermolecular que puede llegar a tener una molécula de agua con una molécula de agua, a la interacción que puede llegar a tener una molécula de oxígeno con una molécula de oxígeno, ¿sí? O inclusive la interacción que puede llegar a tener una molécula de agua con una molécula de oxígeno, ¿sí? Todo eso va a depender de las características que tenga la molécula de la sustancia con la que estoy trabajando, ¿sí? O sea, no es lo mismo a estudiar el agua que estudiar el nitrógeno gaseoso, ¿sí? Porque tienen características diferentes. El agua, por ejemplo, es una molécula covalente polar, ¿sí? Covalente polar. El nitrógeno, por ejemplo, es una molécula covalente no polar. ¿Se entiende la diferencia? Simplemente hablando de lo que veníamos charlando más arriba, ¿sí? Para que la sustancia agua sea líquida, algo tiene que pasar para que las moléculas se junten. Si las moléculas no se juntan, el agua no va a ser líquida, va a ser gas, ¿sí? Cuando existen interacciones entre las moléculas, ¿sí? Esas interacciones generan lo que se conoce como estados condensados, ¿sí? El agua, perdón, el estado líquido y el estado sólido, ¿sí? Estado líquido y estado sólido.
quiere decir esto que las moléculas están muy cerca una de las otras. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos lo que dije? ¿Están ahí o no? Sí, Abran. profe. Ahora el micrófono, si no pongan el puñito así, ¿vieron que pueden poner puñito? Pongan puñito, algo, como para que no me sienta tan solo. Bien. Los distintos tipos de fuerzas intermoleculares, como les decía recién, va a depender del tipo de molécula con la que estoy trabajando. Y estas son las que nosotros vamos a analizar. ¿Sí? Interacciones ion-ion, interacciones dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, fuerzas de London. ¿Sí? Dependiendo del tipo de fuerza intermolecular que tengo, tendré un sólido o un líquido. O tendré un líquido que tiene un punto de, de ebullición alto o un líquido que tiene un punto de ebullición bajo. ¿Sí? Eso depende directamente de las fuerzas intermoleculares. Y ustedes van a tener que aprender a reconocer cada una de ellas. ¿Sí? Estas fuerzas aparecen, recuerden, entre moléculas o iones en algunos casos. Moléculas o iones. ¿Sí? Y una cosa que yo dije cuando empecé el tema, hace un par de semanas, es que todas las fuerzas intermoleculares, escuchá lo que voy a decir, todas las fuerzas intermoleculares, o sea, ion-ion, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, fuerza de London, cualquiera de ellas, y sus subdivisiones, por decirlo de una manera, todas ellas son más débiles que las fuerzas intramoleculares, que son iónica, covalente o metálica. O sea, cualquiera de estas son más débiles que las anteriores. ¿Queda claro lo que dije? Y Mati, Gracias. Copien lo que está en el pizarrón, que es lo que dije recién. Fíjense, algunas preguntas eran bastante fáciles, y obviamente que no se las voy a contestar, no es necesario que explique demasiado. Si un ion es un cation, si un ion es positivo o cation, entonces el átomo ha ganado electrones, perdido electrones, una papa, esa no es nada. Método de separación correcto, una papa. Aparte ya les mandé las respuestas, ¿sí? Hay un mail de las hermanas Noguera que estaba mal y no le pude, me lo rebota la respuesta. Eh, ¿Cómo estuvieron con los causa-efecto? Con este tipo de preguntas. Las dos proposiciones son verdaderas, tienen relación con ese efecto, esas cosas. ¿Entendieron lo que había que hacer o no? En parte había algunos que por lógica te das cuenta, pero otros no. Creo que eran dos por causa y efecto. Pero saben lo que es causa-efecto, ¿no? Es que una no puede suceder sin la otra. No, chico. Siempre que comparto así la pantalla me anda mal. No sé por qué. Qué poronga. Bueno, vamos a esperar un ratito. A ver, era. Ok. No te acordás la fórmula, ¿no? Era plomo, oxidrilo. A ver si me acuerdo, ¿eh? Entre corchetes era esto. Acá hay un 2, acá abajo. Después acá había
Ese era el que yo te había preguntado. Sí. Primero, entre paréntesis, iba. No era manganesio, sino era. Sí, manganesio. Manganeso. Sí. Entre paréntesis con oxígeno. Con 4 oxígenos. Sí, con 4 oxígenos. Era manganeso, Ujú. oxígeno 4. Sí, Sí, entre paréntesis. es entre paréntesis. ¿Y al lado qué tenía? Entre paréntesis 2, o sea, elevado a la 2. Abajo. Elevado no, acá abajo. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y bueno, después lleva el corchete que ahí va plomo, y entre paréntesis oxígeno y hidrógeno. Cierra el paréntesis a la 2 y ahí cierra el Ujú. corchete. ¿Así? ¿Puede ser? Sí, así era la. Bueno, esto vos lo que tenés que hacer es lo siguiente. Primero tenés que reconocer las valencias. Tenés que ver qué número de oxidación tiene cada uno. ¿Sí? Vos tenés manganeso acá, plomo acá. Esto está unido por 2 iones. Esto que está acá es un ion y esto que está acá es otro ion. Porque si no, no se pueden unir entre sí. No se pueden unir entre sí. Esto que está acá, el entrecorchete, tiene 2 cargas positivas. Y esto que está acá tiene una sola carga, que va acá, que es negativa. ¿Sí? Entonces vos cuando cruzaste pusiste el 1 acá abajo y el 2 acá. ¿Sí? Por eso te dio esto. Para que manganeso oxígeno 4 tenga una carga negativa, una sola carga negativa, que es lo que tiene, ¿sí? La única forma que suceda esto es que sea más 7. El manganeso actúa con más 7, ¿sí? Actúa con más 6 para formar manganeso oxígeno 4 con una carga negativa, más 7, manganeso oxígeno 4 con 2 cargas negativas, más 6. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno, vos tenés que saber que esto habíamos dicho que tenía carga negativa, y esto tiene carga positiva. 2 cargas positivas tiene este, y este tiene una carga negativa. ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno, tenés que hacer la suma de todos los compuestos que forman parte, tiene que darte 0. ¿Sí? ¿Eso te acordás? Entonces, acá te tiene que dar la valencia del manganeso, o el número de oxidación del manganeso, perdón, más el número de oxidación del hierro, en total le tiene que dar -1, que es la carga del ion. ¿Sí? Entonces te tiene que dar la valencia del manganeso, que no la conozco, vamos a decirle X, más 4 veces el número de oxidación, estoy como valencia, el número de oxidación del oxígeno, que es -2. Esto se hace con la mente, yo lo estoy escribiendo para explicarlo, ¿no? Pero lo pueden hacer pensándolo, ¿no? Esto me tiene que dar -1. Entonces, 4 por -2 es -8, entonces me queda que X menos 8 es igual a -1. ¿A qué número le restás -8 y te da -1? 7. Al 7. Acá está el número de oxidación. ¿Sí? Lo podés hacer directamente desde acá. 4 por -2 es -8, más un número que me tiene que dar -1. Lo haces directamente acá, no hay ningún problema. ¿Sí? Y en el plomo tiene 2 cargas positivas. ¿Sí? 2 cargas positivas. Entonces, vos sabés que
el número de oxidación del plomo más 2 veces el número de oxidación del oxígeno más el número de oxidación del hidrógeno, me tiene que dar más 2. ¿Sí? Tiene que dar más 2. Entonces cuando despejas de acá, este que está acá te termina dando que es más 2. Más 4, perdón. Más 4. El número de oxidación del plomo es más 4, el número de oxidación del manganeso es más 7. Así es como se tenía que hacer. Igual esto lo podés hacer con la mente. Yo te lo escribí acá, pero no necesitas plantear las ecuaciones. Lo podés hacer directamente así. 4 por menos 2 es menos 8. ¿A qué número te debo sumar para que me dé menos 1? Y acá haces... acá te tiene que dar más, te tiene que dar más 2. Acá arriba, más 2. Es un número difícil de trabajar, yo lo sé, pero es un parcial. Tenía que tomarle algo difícil. No les podía poner cualquier pavada. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra duda del parcial? A ver si puedo recargar el parcial. Igual ya les llegaron a la mayoría de las respuestas. No sé que me están dando mal de internet porque no lo carga. Es medio pesado el parcial porque tenía muchas fotos. Por eso, por ahí cuesta. ¿Vieron que les tomé también de los trabajos prácticos que estuvieron haciendo? Tenemos los anhídridos. Anhídridos con grado variable de hidratación. ¿Sí? Los anhídridos con grado variable de hidratación son los del fósforo, los del arsénico y los del boro. ¿Sí? Y pueden reaccionar con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua, con 3 moléculas de agua. ¿Sí? Cuando reaccionan con una molécula de agua, ¿sí? Cuando reaccionan con una molécula de agua, bueno, poco. Si reaccionan con una molécula, cualquier ¿qué pasa aquí? Molécula, ¿sí? Se llaman meta fulanito de tal. Meta, igual lo voy a explicar mejor la clase que viene. Voy a empezar con esto, ya que no se me ve. Si reaccionan con una molécula de agua se llaman meta, por ejemplo, metafosfórico o metafosforoso. ¿Sí? Si reaccionan con una molécula de agua se llaman meta. ¿Sí? El ácido metafosforoso, el ácido metafosfórico. ¿Sí? Si reaccionan con 2 moléculas de agua, se llaman piro. Pirofosfórico, pirofosforoso, piroarsenioso, ¿sí? Pirobórico. Si reaccionan con 3 moléculas, se llaman orto. Ácido ortofosfórico, ácido ortofosforoso, ácido ortoarsenioso. ¿Sí?
Eso depende con cuántas moléculas de agua va a reaccionar el anhídrido. ¿Sí? Se llaman anhídridos con grado variable de hidratación. Perdón. ¿Se entiende por qué era esto? O sea, hay que saber armar los oxoácidos, pero en lugar de sumarle de a una, le sumas una, dos o tres, dependiendo. ¿Sí? O sea, son compuestos que pueden dar muchos oxoácidos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda más del parcial?